Continuamos con la sesión. Teníamos, luego los veremos porque nos están grabando ahora y para los ejercicios al no tener micrófono no se va a oír, con lo cual los ejercicios que nos quedaban de la parte 2 los vamos a hacer después, si nos da tiempo. Y vamos a empezar con la parte 3. Como os decía, hemos visto la parte de aplicación práctica de la normativa en relación a la seguridad de la información y seguridad de los sistemas. Hemos visto la parte más técnica de los sistemas sin entrar en mucho detalle y ahora vamos a ver la parte de gestión. ¿Vale? ¿Cuáles son esos procesos de gestión que conviene tener en cuenta? Estos no son todos, pero algunos son de los más importantes que conviene tener en cuenta a la hora de gestionar la seguridad en una organización. ¿Vale? Entonces son el análisis y gestión de riesgos, monitorización de la seguridad y evaluación periódicas, evaluaciones independientes, control interno de auditoría y un tema que se va poniendo muy de moda y es el tema de la seguridad aplicada a los entornos de desarrollo ágil, ¿vale? Donde la segregación de funciones entre desarrollo y operación no está tan clara ni se entiende necesaria, ¿vale? Veremos luego las particularidades de esto que se está poniendo de moda, por decirlo de alguna manera. Bueno, a nivel de definición no os voy a descubrir nada, que es un riesgo, una potencialidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad en un activo causando un daño a la organización. ¿Vale? Y la gestión de riesgos, evidentemente, son actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. ¿Vale? Entonces, la evaluación de los riesgos o el análisis de riesgos comporta una evaluación de los riesgos. La evaluación de los riesgos se limita a valorarlos. El análisis de riesgos se fundamenta en la identificación de los riesgos y la gestión de los riesgos, que es posterior evidentemente a la identificación y a la evaluación de los mismos, pues tiene una serie de opciones para gestionar los riesgos. Puede ser implementar medidas, como he dicho antes, puede ser transferir el riesgo a un tercero, puede ser evitar el riesgo, paro la máquina y se acabó, o puede ser aceptarlo. ¿Vale? Características de este proceso, como os he dicho, que tenemos que tener muy en cuenta porque al final es troncal a la gestión de la seguridad de la información, es que es un proceso continuo, no acaba nunca. Nuestro día a día, en todas las relaciones que tenemos con la organización, tenemos que tenerlo en cuenta. Debe estar alineado con los objetivos de la organización, lo hemos dicho antes, si hablamos solo de TI, si hablamos solamente de las características de los sistemas, si hablamos de vulnerabilidades, si hablamos de aspectos muy técnicos, eso no le llega a la dirección. Tenemos que alinearnos con la estrategia. Tenemos que subir el discurso un poco para que la dirección lo entienda y que sepa que un riesgo, una vulnerabilidad, una amenaza, una carencia, le afecta a sus objetivos de negocio o le puede afectar. Entonces es el lenguaje que tenemos que utilizar para que lo puedan entender. Metódico y sistematizado. ¿Por qué? Porque bueno, me va a permitir medirlo, me va a permitir evolucionar, me va a permitir compararme y es la manera de justificar, si nos vamos al final de todo, es la manera de justificar que este trabajo, esta inversión que hemos realizado tiene sentido, ¿no? Pero por otro lado también, si lo hago metódico y sistematizado, los resultados son predecibles. Si yo voy improvisando, yo aplico una metodología o sigo un procedimiento, una técnica, pues mañana lo voy a hacer de otra manera y los resultados no van a ser predecibles. Y eso es importante, que en la gestión de riesgos los resultados sean predecibles. Y bueno, pues si esto lo hago de una manera ordenada, como hemos dicho, pues el objetivo es reducir el impacto o el potencial impacto. Análisis y evaluación de riesgos, proceso que identifica cuáles son los riesgos de la seguridad o los riesgos en seguridad que podrían impedir a una organización alcanzar sus objetivos, determinando su magnitud, ahí está la evaluación, y las áreas que requieren medidas de salvaguarda de acuerdo al riesgo detectado. ¿Vale? Y en la gestión de riesgos, como hemos dicho, pues tenemos diferentes opciones. Podemos implementar medidas correctoras, transferir el riesgo, eliminar el riesgo o aceptarlo. ¿Vale? Siempre tiene que ser planificado, ya lo hemos visto antes, a la hora de hacer un plan de seguridad tenemos que tener en cuenta cuáles son las diferentes medidas, cuál es el orden de las mismas, cuál es la magnitud, qué comportan, cuáles son los entregables, a quién tengo que involucrar y por qué, cuál es el impacto organizativo, si a la organización le va a costar mucho o poco asumir un proyecto de ese tipo. Tiene que estar todo planificado, porque es la única manera de poder demostrar a la dirección que esto tiene un sentido y de alguna manera comparar con el resultado real si está de acuerdo a lo que planificamos, si el resultado pues bueno, pues ya ha sido efectivo, ¿no? Ese proyecto que hemos llevado a cabo.
Un proceso continuo que necesita involucrar a toda la organización. Lo estamos viendo, al final la gestión de riesgos tiene que formar parte de los procesos de negocio. Si esto lo aplicamos, como hemos visto antes, al ejemplo de desarrollo seguro, pues tiene que involucrar a toda la organización. Las diferentes áreas tienen que formar parte y tienen que entender y estar concienciados o ser sensibles a la gestión de los riesgos. Porque al final, si no, va a ser uno contra todos. Y un uno contra todos normalmente no arroja los resultados esperados, ¿no? Al final tiene que participar la organización y tiene que entrar en una dinámica que es la de gestionar los riesgos. Se integran todos los procesos relevantes, al final la organización está establecida, instaurada, tiene una serie de procesos, la seguridad tiene que ser una pieza más, ¿vale? En esos procesos. No se trata de reinventar ruedas, no se trata de definir nuevos comités, no se trata de definir nuevos procesos, sino de que en esos procesos, en esos comités, el orden del día haya un tema que sea la seguridad. Ofrece resultados comparables y permite la mejora continua. Como os digo, al final esto tenemos que ir pasito a pasito. Entonces, si hacemos un plan muy ambicioso, va a ser muy caro, va a llevar mucho tiempo y va a requerir muchos recursos, con lo cual va a ser difícil que nos lo acepten. Entonces, en ese sentido, tenemos que priorizar, tenemos que ver en este caso, antes habéis comentado por ahí, los quick wins, esas acciones que con muy poco esfuerzo consiguen un efecto. Y llevar a cabo quick wins, al tener un coste muy bajo, incluso que los puede asumir la propia organización y produce un efecto, la organización ve los resultados y facilita que esas decisiones que se tienen que tomar a posteriori y que comportan una inversión, pues las vean de una manera distinta, ¿vale? Porque han visto resultados previos. ¿Algún ejemplo de esto? Pues bueno, normalmente se suele pedir que todas las normativas piden que se haga un análisis de riesgos y lo que se pide es que ese análisis de riesgos como mínimo se actualice anualmente. Este es un análisis de riesgos profuso en el que se hace de una manera ordenada y holística todo este análisis de identificación de los activos, de valoración de las amenazas, de valoración de la efectividad de las salvaguardas, de una manera documentada y metódica que se puede hacer compilar siguiendo Magerit o otra metodología. Entonces, normalmente lo que se pide es que esto se actualice anualmente como mínimo, ¿vale? Esto no es un tema que todos los días tenemos que actualizar, ¿vale? Si no, no haríamos otra cosa. Pero sí anualmente que se haga formalmente y de la misma manera que se hace una revisión de la política de seguridad y de otros muchos procedimientos de seguridad, pues esto forma parte de un proceso continuo. El análisis de riesgos, como hemos dicho, previo a cualquier nuevo desarrollo y dentro de los procesos de desarrollo, la revisión de los contratos con proveedores. Tengo que hablar con las áreas de contratación y decirles, oye, cuando vayas a contratar algo nuevo, avísame. ¿Vale? Porque independientemente de que yo te hayamos determinado conjuntamente que estas son las cláusulas que tienen que aplicar en todo tipo de contrato, de protección de datos, propiedad intelectual, tema de cesión de recursos, un montón de cosas, hay otras cosas que pueden ser específicas que pueden aplicar en este caso. Si estamos contratando un servicio que va a estar en el extranjero, o va a ser un servicio cloud o de un proveedor que requiere unas especificaciones que yo tengo que determinar, pues hay que analizarlo con ellos, ¿vale? Entonces nos lo tienen que contar, si no nos lo cuentan es difícil. Y evidentemente, bueno, pues si yo estoy al día de la nueva regulación, que cada vez se regula más, pues forma parte, como hemos dicho, de este proceso continuo de análisis y gestión de riesgos. Saldrán nuevos requisitos, veré que parte de lo que ya tengo implantado me vale para cubrir eso nuevo que me están pidiendo y al final trabajaré en un marco de control único, unificado, que hemos dicho antes. Haré un análisis de impacto de cómo la nueva regulación me afecta, veré qué aspectos ya tengo cubiertos y alinearé ese nuevo esquema que me está pidiendo con lo que ya tengo. Alineado con los objetivos de la organización, la seguridad proporcional. Esto es un tema de que la seguridad requiere de mucha inversión, como habéis manifestado más de una vez, y como es lógico, pero claro, solo debe aplicarse y se debe invertir en aquellos sitios en los que realmente sea necesario. Como he dicho antes, no todo tiene que estar cifrado, ni necesito autenticación fuerte para todo. Entonces tendré que centrarme e invertir en este tipo de tecnologías, procesos, revisiones del proceso de gestión de la seguridad, solo en los puntos donde realmente es necesario. Eso es lo que llamamos seguridad proporcional. Priorizando en las actividades críticas o en aquellas que comportan mayor impacto o en aquellas que me ha señalado la dirección, porque me está diciendo que esto es estratégico y que tengo que centrarme en esto. ¿Vale? Imaginaros que hay un desarrollo en un nuevo país, incipiente o emergente, y pues bueno, pues tendré que centrar mis actividades de análisis de riesgos para ver que eso no suponga un riesgo al desarrollo de negocio en ese nuevo país, por poner un ejemplo.
Riesgos vinculados con los objetivos de negocio es esto mismo, y herramientas, es una herramienta de gobierno del riesgo. O sea, hacer este tipo de análisis y de alineamiento de los riesgos con los objetivos de negocio es una herramienta de gobierno básico. O sea, al final la dirección tiene que saber, yo tengo esta estrategia, estos objetivos marcados, cuáles son los riesgos que pueden hacer que no los consiga. ¿Vale? Evidentemente esto escapa también un poco a los riesgos de seguridad de la información. Hay otra serie de riesgos que se tienen que agregar con los riesgos de seguridad de la información. ¿Vale? De hecho hay metodologías que es Enterprise Risk Management, donde COSO es la más conocida, que COSO surgió de hecho con los problemas en Estados Unidos de Sarbanes-Oxley, con los problemas de, bueno, pues una auditora se encargaba también de hacer trabajos de consultoría, entonces no había cierta independencia, entonces bueno, hay una serie de problemas. Entonces se montó una metodología para que se gestionara el riesgo a nivel corporativo. Algunos ejemplos de análisis y gestión de riesgos, proyectos a corto plazo para procesos core, lo que hemos dicho, los quick wins, inversión en seguridad que justifique el business case. ¿Vale? Si estamos alineando con los objetivos de negocio, tendremos que hacer un business case. ¿Realmente me compensa invertir en esto? Pues bueno. La valoración, esto es fundamental, la valoración de los riesgos está determinada por la importancia de los procesos a los que pueden afectar, teniendo en cuenta sus dependencias. Aquí uno de los errores que se suele cometer mucho es quién debe valorar los procesos de negocio, quién debe valorar la importancia de los sistemas. Las áreas de negocio es complicado empujarles a ese abismo de que digan un 4, un 5, 100.000, 200.000. Les falta conocimiento. También es un problema nuestro de que no hemos, o igual la organización está madura, no hemos sido capaces de trasladarles esta metodología, este conocimiento para que ellos puedan valorarlo, pero nosotros no debemos ser quienes pongamos el número por ellos. Ellos son los que tienen que determinar cuál es la importancia, la criticidad, la sensibilidad de la información o del servicio que nos requieren, ¿vale? No debemos ser nosotros. Y de hecho, cuando periódicamente se actualizan los análisis de riesgos, ellos son los que tienen que reevaluar si esto sigue siendo igual de crítico como me dijiste. ¿Cuál es la dinámica? Lo típico, todo es súper crítico, todo, número 5, todo. Cuando luego tú le dices, no, pero esto comporta que tienes que hacer esto, bueno, me lo voy a pensar. ¿Vale? Realmente ellos siempre tienden a decir todo es súper crítico, pero cuando ven que decir que es crítico supone hacer todos estos proyectos, dicen, no, pues creo que no es tan crítico. Pero tienen que ser ellos, sí. Surge una duda un poco en base a tu experiencia. Sí. Cuando elaboras un cuestionario para valoración de riesgos, ¿qué vas a pasar? En el análisis de riesgos te planteas el hacer un único cuestionario, haces varios cuestionarios dependiendo del público al que va dirigido. Lo digo por si en el cuestionario vas a valorar lo que son servicios o vas a valorar algo más técnico ya en cuanto a activos, pues así. No, normalmente... En práctica el hacer dos tipos de cuestionarios, una la parte técnica y otra la parte, digamos, de responsabilidad del servicio. Normalmente lo que se hace cuando le pides a un responsable de negocio que te valore en términos de importancia o de potencial impacto, se valora un proceso de negocio, un subproceso o un servicio. Un responsable de negocio no entiende de los sistemas, normalmente. Sí es cierto que luego, si quieres ser de grano fino, ¿vale? Y probablemente para la primera vez que lo hagas no te compensa hacerlo, probablemente en siguientes años revisarás si efectivamente él te ha dicho que es de importancia alta, si todos los sistemas que están prestando servicio a ese proceso de negocio o a ese servicio, valga la redundancia, son igual de críticos. Porque imagínate, todos pueden ser un 4 o un 5, pero esta parte que solamente lleva la parte de informes, que no es relevante, no tiene un 4 o un 5, con lo cual lo dejo fuera y no le aplican todas las medidas. ¿Vale? Discrimino un poco y digo, pues mira, lo importante es para estos sistemas, pero para estos en concreto no. Eso no te lo va a entender el responsable de negocio, lo va a entender la gente de sistemas. Es decir, porque esto en concreto, pues mira, no es relevante para el proceso de negocio. Pero eso hacerlo en la primera tirada te va a llevar mucho más tiempo. La primera tirada apuntas a la cama de negocio. Eso es. Y son ellos los que... Y mi experiencia es que suelen ser reacios a... O sea, les cuesta dar esta información. Les cuesta. Y bueno, si esto lo alineamos, pues podremos obtener, cuando ya tengamos un grado de madurez suficiente, podremos tener un cuadro de mando con los principales riesgos y su relación o cómo afectan estos riesgos a los objetivos de negocio. ¿Vale? Esto ya es para nota. Evidentemente el primer año conseguir un cuadro de mando, daros cuenta que en un modelo de madurez, si tenemos inicial, definido, gestionado, inicial, repetible,
definido, gestionado y optimizado. Cuando está optimizado es cuando yo lo estoy midiendo y cuando estoy mejorando, ¿vale? Gestionado en muchos casos no requiere que lo midas, lo estás gestionando. Cuando yo lo estoy optimizando es cuando ya tengo un cuadro de mando con una serie de indicadores que me están marcando tendencias y que yo puedo determinar, bueno, pues tengo que hacer esto para mejorar tanto. Entonces esto ya es para nota. Pero un cuadro de mando facilita mucho tomar decisiones. Bueno, si hablamos de metódico y sistematizado, tiene que estar basado en metodologías reconocidas. Al final, bueno, pues no descubro nada. Magerit al final es la metodología que se utiliza en administraciones públicas. Hay otra serie de metodologías o marcos de control, como hemos visto antes NIST, como pueden ser las normas ISO y otro tipo de normativas que hay, como hemos visto OWASP, al final que sean reconocidas, ¿vale? Esto es fundamental en seguridad de la información en cualquier otro ámbito. Deberíamos tener herramientas de cálculo de riesgos, todo lo sofisticadas o no que requiera nuestro negocio. Puede ser un Excel, ¿vale? Pero debemos ser capaces de calcular los riesgos, de agregar los riesgos, de ofrecer resultados y decir, estos riesgos en concreto afectan a esta parte. Si yo hago esta serie de acciones, el riesgo se mitiga de esta manera, poder simular. Si yo ejecuto todos estos proyectos que estoy proponiendo que tienen este coste, el riesgo se va a reducir de esta manera y la lista de riesgos, los 10 riesgos más importantes, se van a ver atenuados o minimizados de esta otra manera. Igual hasta cambia el orden, porque estoy acometiendo un proyecto de cifrado o de copiar de seguridad y las copias de seguridad estaba arriba, era una de las amenazas, pérdida de información, y si acometo ese proyecto, ese riesgo se va a reducir, igual no aparecen en los 10 primeros. Entonces ese tipo de simulaciones tenemos que ser capaces de hacerlas. Basado en plantillas, como os he dicho, cuestionarios que podamos intercambiar con las áreas de negocio y con las áreas técnicas, cuestionarios que estén adaptados en función de si hemos determinado que el nivel de datos tratados en LOPD es de nivel alto, te pongo todos estos requisitos. Si además tienes PCI, añado todo esto. Si además el esquema nacional te aplica, añado todo esto. Que puedan ser modulares, que no tenga que hacer un cuestionario a medida cada vez, sino que tenga una serie de plantillas y que en función de cómo he categorizado el sistema se me construya. Más o menos automatizado, más o menos manual, pero que yo lo tenga predefinido y que sea copiar, pegar y que se lo pueda facilitar, ¿vale? No construyáis cuestionarios a medida para cada aplicación porque es una locura. Y desde luego que, bueno, pues apoyar en procesos para recopilar información y comunicar resultados. Lo podemos hacer con reuniones, lo podemos hacer con herramientas de colaboración, lo podemos hacer formando parte de esas reuniones de ingeniería, como sea. Aquí cada organización es un mundo, tiene sus propios mecanismos y lo que tratemos de intentar es de reutilizarlos. No montar comités nuevos, reutilizar lo que ya existe. Porque montar comités nuevos supone un gasto, supone tiempo para la gente, supone que me lo tienen que aprobar y aceptar. Intentar reutilizar lo que ya existe en la organización. Si hay un comité para lo que sea, intentar reutilizarlo. Siempre que en ese comité estén representadas las personas o las áreas con las que necesitáis despachar. Evidentemente, si es un vis a vis con un área, pues es una reunión. Pero si hay varias áreas y se tiene que tomar una decisión, utilizar un comité que ya exista. Cualquier otro órgano de gobierno. Bueno, ejemplo, yo creo que lo hemos dicho. Utilizar Magerit y Pilar para sistemas de sector público, calcular el riesgo de forma cualitativa y cuantitativa, donde podamos tener una magnitud económica, donde podamos hablar de un SLA o de pérdida de nivel de servicio, donde podamos hablar de una multa, de una sanción, utilicémoslo. Si tenemos esa información disponible, utilicémosla. Porque es mucho más rica, es más fácil de entender que decir un 4, un 5, un 3, un 2. Elabora un cuestionario que permite determinar el nivel de seguridad ya lo hemos dicho, para que nos ayude en la clasificación y formar parte de las reuniones de ingeniería y tener capacidad de veto sobre un nuevo diseño. Esto es importante, ¿vale? Ya lo hemos comentado antes. Si conseguimos tener capacidad de veto es que realmente la organización se está tomando en serio los temas de seguridad. O sea, si somos capaces de... Nosotros no vamos a vetarlo, pero sí que vamos a recomendar a alguien que eso lo pare. ¿Vale? Que en este caso será la dirección de sistemas, quien es responsable de un desarrollo. Si nosotros le pasamos un informe en el que decimos que esto no cumple y que el riesgo es este y las posibles consecuencias son estas, tiene materia suficiente para decir vamos a parar esto no lo vamos a meter en producción, o decir no, tengo unos compromisos, puedo perder tanto dinero si no lo hago, pero asumo los riesgos. Estamos gestionando nuevamente los riesgos, ¿vale? Pero nuestro trabajo está hecho. Facilita la gestión y reduce el impacto. Determina las mejores opciones para gestionar el riesgo. Como hemos dicho, cuando estamos gestionando riesgos,
tenemos que plantear alternativas. ¿Vale? Normalmente para gestionar un riesgo siempre hay diferentes alternativas. Estará la más bonita, estará la más rápida y estará el punto intermedio. Pues en función de cada organización, de lo que ya tiene implantado, del recorrido y del histórico, pues vosotros mismos sois los que vais a ser capaces de determinar cuál es la más adecuada. ¿Vale? Vosotros sois los que conocéis vuestra organización. Y si no está claro, pues plantear alternativas. ¿Vale? Desde luego, lo que no debemos de caer en una primera iteración en el análisis y gestión de riesgos es de trazar un plan hiperdetallado. No apuntéis a una solución tecnológica, porque normalmente las soluciones tecnológicas hay mucha otra gente que tiene que opinar, por otras muchas decisiones, ¿vale? Que no son la vuestra, que al final si en una organización hay un plan de sistemas que se opta por tecnología de virtualización o por seguir con una estrategia con Microsoft o con trabajar con productos de Oracle o con McAfee o lo que sea, yo no apuntaría a una solución tecnológica. Yo diría, tiene que cumplir esta serie de cosas para solucionar esta serie de riesgos, y a mí me da igual el color que sea, es que me da igual. Puedo opinar porque lo he visto funcionando, porque sé que se gestiona bien, porque cada cierto tiempo se actualiza, porque tiene plantillas predefinidas para poder definir reglas. Puedo decir muchas cosas, pero normalmente la decisión no suele ser de seguridad, a no ser que sean herramientas de seguridad. Pero si es otro tipo de herramienta, yo no voy a entrar en decir si el repositorio de contraseñas es el directorio activo o es un LDAP. A mí me da igual, mientras cumpla los controles que yo necesito, me da igual. Bueno, al final, si esto lo llevamos de una manera, como hemos dicho, sistematizada, metódica, de acuerdo a metodologías, podremos tener informes detallados, lo que queramos. Podemos decir, pues mira, en el dominio 5 de la 27001, que se relaciona con la gestión de los recursos humanos, estamos al nivel de cumplimiento del 80%, porque cumplimos de los 8 controles, cumplimos 7, y el otro estamos en proceso de. Este tipo de información es muy rica bueno, es una herramienta de gobierno. A quien lleve la seguridad en vuestras organizaciones, pues le van a pedir este tipo de cuentas. Porque al final, ¿qué es lo que sucede? Que las organizaciones que están orientadas a servicio, a prestar servicios o a la administración, o empresas de servicio que prestan a otro tipo de empresas, B2B o como queramos llamarlo, en muchos casos están pidiendo a qué tipo de acreditaciones. O sea, yo para poder participar en la administración pública, en un tender, en un pliego en la administración pública, tengo que acreditar que cumplo con la ISO 20000, por ejemplo, si yo estoy prestando un servicio. ¿Vale? O cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, o cumplir con el LPD, esto ya es un tema básico, ¿no? Entonces esto cada vez se va a poner mucho más restrictivo, y aquellas empresas que no puedan acreditar que cumplen con estos requerimientos de seguridad no van a poder contratar. Sí. Sí, Ricardo, una pregunta sí. En relación a lo que estás hablando. Y dada tu experiencia dentro del sector público sí. como asesor, sí me gustaría saber, a la hora de realizar tu trabajo dentro de una gran empresa, de un cliente sí. privado, ¿vale? ¿Dónde se encuentra el mayor hándicap a la hora de concienciar e implementar para que dentro de esa estructura se articulen las soluciones efectivas para llevar el análisis de riesgos, esa gestión diaria? ¿Dónde están esos mayores problemas? ¿En el CEO de la organización o en lo que les cuelga del CEO? A los que les cuelga se van a adaptar y se van a cuadrar. Si el CEO dice que se haga esto, lo van a hacer. ¿Y cuál es el vector de ataque al CEO? Me refiero de ataque entre comillas, para poderle llegar a convencer. Hombre, antes lo hemos a ver, hacer partícipe al CEO de muchas dinámicas en las que le muestras cuáles pueden ser las consecuencias. De hecho, hay programas de concienciación dirigidos a directivos, donde básicamente lo que haces es escenario de simulación. De hecho, yo he participado en algún simulacro de inspección de la Agencia de Protección de Datos, similar, no todo lo formal que debiera de ser. Simulacros de ataques, revisión de cuál sería la coordinación frente a un incidente de seguridad. Auditoría, por ejemplo, de los planes de recuperación de empresas del sector energético, donde ha habido más de 20 personas un fin de semana coordinados para revisar todos los planes de recuperación de un montón de refinerías y de surtidores y demás. Entonces, cuando un externo está participando en esos procesos de revisión y dice que todo está bien o que todo está mal y que las posibles consecuencias podrían ser estas, eso le llega a la dirección. ¿Y a tu opinión, el nivel de maduración en seguridad de las empresas privadas, en regla general, en un gran contexto, cómo se encuentran? ¿Maduros, poco maduros? Pues aquí hay de todo, yo creo que va por sectores. A ver, el sector financiero, sobre todo la banca, tiene presupuestos, hay de todo, pero tiene mayores presupuestos, con lo cual dedica más dinero a temas de seguridad.
¿vale? Con lo cual tiene procesos más establecidos, más maduros, más rodados, tiene equipos más grandes, dispone de más tecnología, pero por contra habrá otro tipo de empresas más pequeñas quizá en el sector financiero que no se han podido gastar tanto. Hay otras empresas en industria que quizá no tienen tanta necesidad, porque al final ellos su proceso productivo no se basa en los sistemas, pero son sistemas auxiliares. Si yo estoy fabricando vigas de acero, pues bien, tengo un PLC, pero, ¿sabes? Entonces depende. ¿Y se lleva a cabo esta actualización? Se lleva... ¿Planes de riesgos anuales, constante? De todo. O sea, al final, si es una empresa, si vive de su imagen, presta servicios a clientes, sabe que los clientes le pueden demandar este tipo de cosas, sí que las va a hacer. Si la tecnología y la seguridad es algo que está ahí, es una pieza más, pero yo no vivo de ello, le va a costar un poco más. Pero en todo esto hay colores, es muy difícil generalizar y te sorprendes muchas veces cuando te enfrentas a clientes que crees que tienen cierto nivel de madurez, no lo tienen, hay de todo. Nos hemos quedado al plan de acción con alternativas, informes de cumplimiento. Podemos comparar, ¿vale?, cómo ha evolucionado mi plan, me he gastado este dinero y hemos evolucionado de esta forma, y podemos tener indicadores e informes ejecutivos sobre el nivel de riesgo, el nivel de cumplimiento en una materia o en otra. Cuando todo esto está rodado, pues al final tengo mucha información, y esta información me sirve para mi gestión. Vale, si hablamos de monitorización, me va a permitir identificar riesgos en los sistemas. Monitorización puede ser de muchas formas, puede ser de manera automatizada mediante herramientas que monitorizan la disponibilidad, ¿vale?, que funcionan con traps SNMP, que hablan de si el disco se ha llenado o no, o pueden ser herramientas dedicadas a la disponibilidad. No olvidemos que es una de las variables o de las dimensiones de la seguridad, ¿vale?, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero o no se le da el peso que... o no se identifica como esto de gestionar los traps SNMP como algo de seguridad, si lo es. O sea, que un disco duro se llene y que una máquina se pare y que esa máquina esté prestando un servicio crítico, ¿afecta o no afecta al servicio? Pues sí, sí afecta. Entonces, bueno, pues identificar riesgos en los sistemas mediante herramientas de monitorización. Detectar patrones de ataque, las herramientas de monitorización al final funcionan en muchos casos como un antivirus, que funciona con un fichero de patrones, donde cuando detecta algo que yo tengo aquí puesto en una lista negra como potencialmente peligroso, pues salta, o funciona también como detección de comportamiento anómalo o desviaciones. Es un sistema que va aprendiendo, detecta cuál es tu comportamiento normal. Si él detecta que a las 8 de la mañana hay muchas conexiones a internet o desde internet y que a las 8 de la tarde no hay ninguna, pues cuando eso se invierte va a levantar la mano porque hay algo raro, ¿vale? Permiten registrar las actividades para un análisis posterior, normalmente todas las herramientas de monitorización, y veréis más adelante que, no sé si en el módulo 4 se habla de ello, yo creo que sí, tienen módulos para poder consolidar y almacenar toda esta información para luego hacer análisis forense, poder tirar de las pistas de auditoría para determinar de dónde ha venido el problema. Y me permite alinear o cumplir con esta política de uso adecuado de los sistemas de información, si la gente está utilizando de manera adecuada Internet, sus equipos, si tiene instalados solamente software licenciado, si no estamos vulnerando cualquier tipo de aspecto de propiedad intelectual, con música que no hemos pagado. Bueno, todo este tipo de cosas se detectan con la monitorización. ¿Vale? Y ejemplos de la monitorización: identificar ataques de denegación de servicio, SIEM, ya lo hemos dicho, para detectar, priorizar y correlar eventos desde diferentes fuentes, almacenar las evidencias, hemos visto los discos WORM antes, y detección de comportamiento anómalo. Evaluaciones periódicas. Bueno, pues la evaluación periódica puede ser un test de penetración, puede ser un análisis de vulnerabilidades, puede ser un hack cinético, caja negra, caja blanca. Hay diferentes formatos con diferentes objetivos y con diferentes técnicas para poder acometerlos. ¿Vale? Es importante en los procesos de análisis de vulnerabilidades que no se quede solamente en la evaluación de detectar
y detectar riesgos y descartar falsos positivos, sino la gestión posterior. En muchos casos se detectan cosas que luego nunca se corrigen. Entonces ha tenido poco sentido ese análisis. Y tiene que ser periódico porque eso es una foto en un momento. O sea, como un diagnóstico es una foto en un momento. Entonces, cuanto más tiempo ha pasado desde ese momento, ese informe en sí pierde valor, porque es una foto de hace 6 meses, será muy diferente ahora. Yo no puedo tomar una decisión en base a un informe de hace 6 meses. No tiene ningún sentido. Puede que es un disparo al aire. Puedo acertar o puedo no acertar. Se pueden hacer simulaciones de escenarios de ataques reales, pruebas de recuperación, como hemos dicho, en continuidad de negocio, en recuperación frente a desastres. Pueden simular inspecciones, se pueden simular cómo se coordina un incidente de seguridad, si la gente está o no está preparada. Se pueden revisar las notas que se han tomado después de un ejercicio de este tipo para mejorar. Ahora está muy de moda y de hecho hay plataformas que permiten hacer ciberejercicios. De hecho Inteco está en estos temas ahora, monta una plataforma bastante potente de ciberejercicios, donde al final son simulaciones, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Evaluaciones independientes. Es lo que decíamos antes. Yo puedo hacer evaluaciones internas, yo tengo mi visión, que puede ser o no parcial, que puedo tener toda la capacidad o no, o el conocimiento, o las técnicas o las herramientas para hacerlo, pero debo contar con recursos experimentados y especializados o certificados, porque hay ciertas cosas, evidentemente yo no puedo tener todo el conocimiento en la casa. Esto es así. Entonces se tiene que contar con recursos especializados para que nos ayuden en ciertas tareas. Entonces, independientemente de que ofrezcan una visión, un informe más objetivo que el nuestro, que no tiene por qué, porque si nosotros al final somos recursos especializados en seguridad, pero tenemos este ámbito de trabajo que es más la gestión que la parte técnica, o estoy más en sistemas Windows que en sistemas Linux, o no controlo de bases de datos, pues debería contar con recursos especializados externos o de otra organización, como sea, que me ayuden en esta práctica, porque es muy complicado que una organización pueda tener todo el conocimiento necesario, y esta es la realidad, y tampoco debemos aspirar a eso. O sea, yo creo que una organización tampoco debe aspirar a tener todos los conocimientos sobre todas las materias para mi personal. Necesitaría mucha gente y no me la van a autorizar. Por ejemplo, lo que antes hemos visto algún escenario, los sistemas SCADA, que son muy típicos en el entorno industrial. Al final, pues es un sistema de control integrado sobre diferentes elementos hardware. Entonces, cuando se hace un análisis de este tipo, esto no es algo que se enseñe en las universidades, probablemente. Sí que hay libros sobre ello, pero que cada protocolo es un mundo y cada entorno es un mundo. Entonces, contar con especialistas que te ayuden en este tipo de cosas, si tienes esa necesidad, es fundamental frente a ponerte a estudiarlo tú. Porque cuando lo vas a aprender, probablemente tu problema ya lo tienes encima. Y al final que este mundo, el mundo tan técnico de las pruebas, requiere de un grado de actualización brutal. O sea, brutal. Tienes que estar pendiente todos los días de nuevas técnicas que la gente está utilizando para poder probarlas, porque realmente esas son... Esto es lo que piensa como el malo, ¿no? Pues pensar como el malo requiere trabajar como el malo y probar las cosas que prueba el malo. Y bueno, pues llegar a todo es complicado. Porque además es que tampoco es nuestro negocio dentro de una organización. Si yo soy un responsable de seguridad, no es mi negocio estar en las tareas técnicas. Yo tengo que estar más arriba, tengo que estar preocupándome de una visión conjunta, no en concreto del sistema SCADA que está en la refinería de Puerto Llano y de ver si eso no es compliance. No es la tarea, no es la tarea, ¿vale? Creo que tenéis que aspirar a tener una visión más conjunta y apoyaros bueno, o desarrollar esas capacidades internamente o apoyaros en quien las conozca fuera. Pues si ponemos demasiado zoom perdemos la visión completa y a la organización le interesa tener una visión completa, que no se nos escape nada. Porque como os digo, esto al final requiere mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, pues la objetividad e independencia que tiene un tercero y muchas veces también, pues ahí la dirección lo quiere oír por boca de un tercero. Pues son así, los jefes son así
y prefieren que se lo diga uno de fuera que alguien de dentro, y le está dando el mismo mensaje, el mismo, con las mismas evidencias, pero hacen más caso al de fuera que al de dentro. Es un tema relacional, básico, y de prejuicios. Y además, bueno, pues algo que es indudable es que una segunda opinión siempre suma, no resta. Entonces, que me venga alguien de fuera con ciertos conocimientos y con ciertas técnicas y herramientas, pues va a sumar a lo que yo he podido encontrar. Bueno, pues Fortify es una herramienta de HP que te revisa el código, hay otras muchas, ¿no? Elaboración de informes expertos, yo puedo contratar, y lo veréis, a un perito forense para que me haga un trabajo. Ese informe me puede valer para lo que corresponda. Y todo eso en conjunto me va a permitir que se lo pueda presentar a la dirección. Porque al final la dirección lo que persigue es que yo me ocupe de todo, que no haya nada, una dirección concienciada, que yo me preocupe de todo y que no se me escape nada y que esté pendiente de ello. Y si yo tengo que pedir recursos para esto en concreto porque yo no llego, pues que pueda por lo menos notificarlo, ¿no? Segunda o tercera línea de defensa, pues es el control interno. El control interno, que normalmente hay áreas en las organizaciones que se encargan del control interno, que tienen recursos especializados en cada uno de los ámbitos. Pues hay control interno IT, donde tienen gente de IT que se encarga de hacer esas revisiones de si esos procedimientos que están funcionando arrojan los resultados esperados. Lo normal es que el control interno vaya a cargo de las propias personas que son responsables de esos procesos. ¿Vale? El control interno es, por ejemplo, revisar si una copia de seguridad ha funcionado adecuadamente, revisar los logs de acceso al sistema, si esta noche ha habido algún tipo de incidente, eso es control interno. Y no tiene por qué hacer a alguien diferente al que es el responsable de ese proceso. En nuestro caso, el ámbito en el que trabajamos en sistemas, pero control interno puede ser otro tipo de procesos, de fraude o de lo que sea. ¿Vale? Y el control interno pues puede estar a cargo, como os digo, el resultado de las copias, el informe de estado de las incidencias abiertas. Al final, si tenemos un montón de incidencias, hay que llevar el seguimiento, porque esas incidencias abiertas y no resueltas, pues de alguna manera suponen un riesgo, ¿no? Y lo que os decía, esto puede recaer en el área de sistemas. Normalmente el control interno no recae en el área de seguridad. Seguridad está para prescribir requerimientos, para hacer análisis de riesgos, pero no para llevar el día a día de los procedimientos operativos. Normalmente quien lleva el día a día de los procedimientos operativos es el responsable del procedimiento. Y todo procedimiento debería tener herramientas, marcas, registros que permitan validar si ese procedimiento está funcionando o no adecuadamente. De hecho, si algún día os aventuráis a montar un sistema de gestión de seguridad de la información, te pide que todos los procedimientos pues tengan sus registros, ¿vale? Donde hay un responsable de ese registro y de alguna manera esos registros, esas evidencias permiten validar en un tiempo que ese procedimiento ha funcionado. Por ejemplo, si hay un procedimiento de control de acceso a los sistemas, tiene que haber un registro de una petición, tiene que haber un registro de una autorización, tiene que haber un registro de un alta. Quién lo ha pedido, quién lo ha autorizado y quién lo ha dado de alta en el sistema, ¿vale? Para que se pueda trazar quién es responsable de qué y verificar que el acceso a los sistemas no es discrecional, no se dan de alta en los sistemas a nadie que no pase por el procedimiento. Porque luego un sistema de gestión se audita y el auditor viene a ver estos registros. Entonces, antes de que venga el auditor externo a ver estos registros, tenemos que hacer auditoría interna. Entonces, la auditoría interna lo mismo que antes, puede ser a cargo. Normalmente la auditoría interna, a diferencia del control interno que puede residir en el responsable del proceso, la auditoría interna tradicionalmente no recae en el responsable del proceso, hay un área. Porque auditoría interna, tal y como se define, es una herramienta que la dirección ha puesto para que le alerte sobre riesgos que pueden poner en peligro la viabilidad de su negocio. Todas las empresas cotizadas tienen que tener un departamento de auditoría interna que vele porque esos riesgos se están gestionando adecuadamente, y no son solo riesgos de TI, son otro tipo de riesgos. Al final la auditoría interna le va a ofrecer a la dirección garantías de que el dinero que están poniendo los accionistas está a buen recaudo. Bueno, cuando se hace una auditoría interna puede ser una foto en un tiempo, puede ser durante un periodo. También puede, cuando se hace
algún informe puede ser evaluar el funcionamiento de un procedimiento no solo en un tiempo, sino, o sea, en un momento, sino en un tiempo, los últimos 6 meses, por ejemplo. Proporciona informes dirigidos a la dirección, normalmente excede el alcance de la TI. La TI es un riesgo más y se verifica. Puede incorporar colaboradores externos, como os digo, desarrollar todas estas capacidades internamente, gente que sepa de fraude, de TI, de financiero, de temas de procesos. Normalmente los departamentos de auditoría interna tampoco los tienen, tiran de gente de fuera, ¿vale? Normalmente se utilizan técnicas de muestreo. Auditoría interna no verifica todos y cada uno de los controles en todos y cada uno de los sistemas, sino utiliza muestreo. Si tenemos un entorno que es muy homogéneo, pues no tiene sentido revisar todos y cada uno de los sistemas y todos y cada uno de los controles. Selecciono aquellos controles que son críticos y elijo una serie de sistemas. Pues si tengo 100 sistemas, pues igual con una muestra de 5 es suficiente. Dependiendo del tipo de auditoría y lo que esté persiguiendo, pues la muestra es más grande o más pequeña, depende de la población. Proporciona informes que ponen de manifiesto la existencia de un riesgo. Por ejemplo, algo puede ser la auditoría de cumplimiento de SOX, como os he dicho antes, una normativa estadounidense que aplica a todas las empresas que cotizan en Bolsa de Nueva York y es bastante restrictiva. O puede ser la de un 27001, como hemos dicho, que el auditor externo lo primero que te va a pedir es el informe de auditoría interna para revisar que eso se ha hecho convenientemente y que en caso de haber encontrado salvedades se están gestionando las famosas acciones correctivas, acciones preventivas, ¿vale? Que por lo menos están abiertas, que tienen una asignación de responsabilidades, tienen un detalle de las tareas y que están en funcionamiento, aunque no estén cerradas. Pero eso le va a decir al auditor que se está gestionando. Bueno, y la seguridad aplicada a DevOps. DevOps al final, como os he dicho, DevOps son departamentos que integran personal de desarrollo y personal de operación, que tradicionalmente están segregados, separados, y que tradicionalmente no se ha querido que estén juntos, vaya, que no compartan. Entonces, bueno, pues esto de lo que se encarga es de securizar esto. Sí es cierto que donde nos encontramos esto, en empresas pequeñas o en empresas muy maduras. En empresas pequeñas que no justifica tener departamentos independientes y que implícitamente están asumiendo ciertos riesgos si no lo están haciendo adecuadamente, o en empresas muy maduras que ese personal está suficientemente concienciado y que se tienen las herramientas adecuadas para responder a ese desarrollo ágil. De lo que se trata es de que, como parte de ese desarrollo ágil, se hagan todas las pruebas que se tienen que hacer para garantizar que eso que se está desarrollando, o ese servicio que se está prestando, o esa entrega, cumple con los requisitos. Entonces, al final estos departamentos tienen embebido, no hay un tío de seguridad que les persigue, ellos ya son conscientes de que tienen una serie de librerías que tienen que integrar, que tienen una serie de componentes que tienen que integrar en sus desarrollos, que tienen que hacer revisiones del código, que antes de pasar a producción tienen que tener en cuenta todo este tipo de cosas, que la codificación se hace de esta manera, son conscientes de eso ya. Independientemente de que luego pueda haber alguien que lo revise, ellos ya lo implementan de facto, de salida. Y el concepto es desarrollo continuo, son microentregas, pequeños paquetes de desarrollo que no tienen una duración muy larga y que también es cierto, provocan un mínimo impacto. Si hago un cambio pequeño sobre algo en producción, la probabilidad de que eso genere un trastorno es mucho menor, ¿vale? Porque estoy cambiando menos cosas. Y otra de las cosas que persiguen muchas veces, y lo que argumenta la gente que ha montado este tipo de metodologías ágiles, es que se va mucho tiempo en la segregación de funciones. Cuando desarrollo pide algo a operación, se planifica. Cuando operación pide algo a desarrollo, se planifica, se busca un hueco y se tarda mucho, se pierde mucho tiempo. Es su justificación. Cuando ambos equipos forman parte del mismo grupo, te lo cuento y lo haces, ¿vale? Pero evidentemente tengo que ser conocedor de las consecuencias. Al final todo recae en mi responsabilidad, una organización bastante madura. Tengo que ser conocedor de las consecuencias, tengo que tener las técnicas y tengo que tener las herramientas, ¿vale? Bueno, equipo multidisciplinar, altamente concienciado, conocedor de las vulnerabilidades y consecuencias, y tiene que tener patrones y herramientas para el desarrollo seguro.
al final los automatismos en todo esto pues ayudan. Al final estás delegando ciertas herramientas de confianza, estás delegando algunos de los controles que de otra manera tendrías que hacer de manera manual. Bueno, una de las justificaciones es que la ausencia de segregación de funciones tiene dos objetivos fundamentalmente. Por un lado es que, pues que sean personas distintas las que codifican, las que desarrollan, que las que ponen en operación, con el objetivo de poder verificar de una manera aislada o independiente que el de desarrollo no ha introducido una puerta trasera en algo que va a poner en producción. Puerta trasera como puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que dice, o qué es lo que justifica, o qué es lo que las herramientas que implementan estas metodologías? Se hacen muchas revisiones. O sea, se hacen, como parte del desarrollo, están haciendo revisiones que evitan que este tipo de cosas sucedan. Y luego también, otro de los problemas, otro de los riesgos cuando no existe segregación de funciones es que si es la misma persona la que está desarrollando que la que pone en producción, se pierde la trazabilidad en cierta medida, ¿no? O sea, es la misma persona la que puede introducir un problema en producción. Entonces, al final, ¿esto cómo se hace? Con herramientas de promoción de código entre entornos. Y pueden ser personas distintas, pero todo queda registrado, ¿vale? Las herramientas. Bueno, hay estadísticas, de hecho, de cómo esto funciona y, bueno, hablan también de que estas pequeñas piezas de software en el desarrollo continuo limitan el impacto de grandes cambios en producción. Si yo estoy montando una nueva release que voy a llevar a producción que cambia 800 cosas, pues esto probablemente, solo por probabilística, puede introducir muchos más problemas, y la prueba de todo eso puede ser mucho más intensiva que si yo voy metiendo pequeñas releases. Pum, pum. Es una manera más fácil de controlarlo, haciendo más pequeño el ámbito de trabajo. Y luego también, como consecuencia de esto, si tengo un problema, la resolución es mucho más sencilla, porque tengo que cambiar pocas cosas. Al final, esta es un poco la justificación. Como veis, es algo que puede estar muy lejano a lo que las organizaciones actualmente, lo que estamos viendo actualmente en las organizaciones, pero es una tendencia, ¿vale? Y se está viendo cada vez más. Pero es una tendencia que requiere de una preparación ardua, previa, ¿eh? Y la gente que participa de estos grupos tiene que conocer los dos palos, la parte de desarrollo y la parte de operación. Y tiene que ser conocedor de los problemas o de los riesgos en el desarrollo y en producción. Y tiene que ejercer sobre sí mismo la diligencia debida y el conocimiento de lo que el de seguridad le diría en ese momento. O sea, tienen que ser conocedores de la otra parte. Y aquí tenéis ingenieros expertos que hacen el diseño, quality assurance para revisar y hacer las pruebas, expertos en operaciones y expertos en seguridad. O sea, es un perfil bastante completo. No sé si alguno habéis visto o habéis vivido algo de esto. ¿Ni os sonaba? ¿Os sonaba los de DevOps? Se irá viendo. Se irá viendo. Sí que es una metodología basada en Lean que se utiliza mucho en startups, ¿vale? Pero que se empieza a ver en grandes organizaciones también.